Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, espero que estén muy bien. Quiero contarles pues, que vamos a iniciar nuestra guía de aprendizaje número 1 de la cuarta unidad y es un tema muy importante, ¿verdad? Que es el patrimonio cultural de Guatemala. Vamos a compartir una presentación y pues vamos a iniciar, ¿verdad? Tenemos acá entonces lo que es el patrimonio cultural y nacional de Guatemala. Es importante que cuando hablamos del patrimonio son todas esos monumentos, exposiciones, lugares turísticos de Guatemala. Eso es muy importante mencionar. Y que también tenemos leyes que protegen estos monumentos o estos lugares eh, para pues, su conservación. ¿Para qué sirven los patrimonios culturales o de qué nos funciona? Hablamos la función principal. Es para, digamos, son las evidencias de las generaciones y las evidencias de los humanos aquí en la Tierra, ¿verdad? Hoy, como estudiamos o vemos, de repente nos impresionan las imágenes de los monumentos antiguos de los mayas, de los egipcios, griegos, las pinturas rupestres. De igual manera, nuestros monumentos, nuestras pinturas en su momento van a servir para dar a conocer lo que el humano o el ser humano ha elaborado, ¿verdad? Para eso tenemos nuestra base legal. Vamos a ver rapidito, ¿verdad? Nuestra base legal en Guatemala, la base legal o jurídica en Guatemala existen tres leyes que regulan el patrimonio cultural y natural de Guatemala. Oigan, patrimonio cultural y natural. Se protege tanto el patrimonio cultural como lo natural. ¿Ya? Las reservas, vamos a ir en los ríos, lagos, vamos a ir viendo. Decreto 425, ley sobre la protección y conservación de los monumentos y objetos arqueológicos, históricos y típicos. Decreto número 26-47. Fue creado en el 97. Ley para la protección del patrimonio cultural de la nación. Y el decreto 4-89, Ley de áreas protegidas. Bueno, estas son las bases legales. Los antecedentes. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, va a crearse la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Sí, la UNESCO es la que declara, digamos, qué es un patrimonio cultural, ¿verdad?, de la nación o a nivel de la humanidad, ¿verdad? Uno dice patrimonio cultural de la nación y patrimonio cultural de la humanidad. O sea, que representa, digamos, un hecho o un monumento que representa a todos los humanos. Es importante que cuando hablamos de un monumento, como las pirámides, por ejemplo, en caso de Tikal, eso muchas veces la gente viene y lo atribuye a los extraterrestres. No, no podemos caer en eso, muchachos. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros afirmamos o aseguramos o le damos créditos a una especie que no conocemos, que desconocemos, le estamos restando puntos y credibilidad al ser humano, a la genialidad, a la inteligencia que tenemos los seres humanos a poder crear. Por eso las obras, los patrimonios culturales, es importante que nosotros reconozcamos que es un reconocimiento a nosotros como humanos, porque en su momento estas personas han demostrado la capacidad que tiene el ser humano de crear arte, de crear unas cuestiones hermosas y bellas que representen a la nación o en este caso a la humanidad como tal. Por eso es muy importante resguardar estos monumentos, porque los monumentos, pinturas, edificios, representan no solo un hecho de la historia, que debemos de conocer y que estamos sumergidos en la cuestión de la historia, sino también representan lo que es la obra del ser humano, ¿verdad? La evidencia del ser humano en esta tierra. ¿Para qué nos va a servir, profe? Es como hoy estudiamos nos quedamos admirados de Tikal, por ejemplo, las pirámides de Egipto o por ejemplo, los edificios de los griegos. Hoy los estudiamos y decimos, bueno, en su momento ellos construyeron eso. De igual manera, lo que hoy tenemos en su momento va a servir para en un futuro que esas personas estudien nuestro presente. O sea, van a decir, bueno, las personas que vivieron en el 2020, en el siglo XXI, hicieron esto, los que vivieron en el siglo XIX, el siglo XVIII, hicieron eso y esto lo conservamos como recordar, ¿verdad? En ese momento de la historia y también a los humanos, ¿verdad? La naturaleza, por lo tal, ¿verdad? No se considera arte, sino
el paisaje, digamos, uno dice, ah, qué bonito, pero no podemos catalogarlo como arte, porque el arte, para que sea arte, debe ser creado por el hombre, ¿sí? Los animales no pueden crear arte, ¿verdad? La naturaleza como tal no es arte, no es la naturaleza, o sea, nadie, bueno, a diferencia que Dios lo crea, ¿no? Pero en el sentido de catalogarlo como historia del arte o como arte, debe ser creado por el hombre, por sus manos, ¿sí? Ok, bueno, entendido eso, avanzamos entonces. Vamos aquí, los antecedentes, aquí vemos tres expresiones y qué es lo que les decía, ¿verdad? La primera obra maestra del genio humano, como la gente admira, ¿verdad? La Mona Lisa, ¿verdad? Que pues es de Leonardo da Vinci. Tenemos la cultura viva, las expresiones culturales son las manifestaciones de las profesiones, los convites, las expresiones de cada pueblo, cada país, cada región tiene sus propias expresiones culturales. Eso es propio, eso es cultura viva. Que en los últimos 2 años hemos visto una reducción de estas manifestaciones por la cuestión de pandemia, ¿verdad? En el caso de Guatemala. Y tenemos los fenómenos naturales, que son creados por la misma naturaleza, ¿verdad? O sea, una cuestión que no interviene el ser humano. Eso es importante. Ojo, la intervención del ser humano puede destruir estos fenómenos naturales o estos monumentos naturales, o estas expresiones naturales, ¿sí? Estas bellezas naturales. Por ejemplo, hay un río y de repente entra maquinaria, ya destruyen eso. El hombre, lamentablemente, ha destruido estas bellezas y estos paisajes naturales. Continuemos. Organizaciones nacionales. En Guatemala tenemos la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala. Es el órgano sustantivo al que le corresponde generar propuestas y acciones institucionales que se orienten en la implementación de las políticas culturales nacionales. ¿Sí? Se cree, ¿verdad?, que la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural debe conservar. Es interesante, por ejemplo, a veces yo les digo en lo personal, voy por la zona 1, estamos aquí en la zona 1 del colegio, pues es algo interesante porque está en el centro histórico, pero uno va y encuentra ciertos edificios, ciertos monumentos, pues descuidados totalmente, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿dónde está la acción, dónde está la intervención de la Dirección General de Patrimonio Cultural? Esa es una reflexión, ¿verdad? Que pues, debemos de siempre estar ahí muy atentos y como ciudadanía, pues exigir, ¿verdad? Que pues, en este caso la dirección haga su trabajo de conservar. Hay monumentos, por ejemplo, aquí por Pamplona hay un monumento de la Revolución, está totalmente descuidado, es una estructura de hormigón con hierro, pues ya se ven los hierros, ¿verdad? No se le da mantenimiento. Aquí en la zona 5 hay otro monumento también, el monumento del muñecón que le dicen, también uno puede pasar y pues hay ya ciertos daños, cierto deterioro y no se le da una conservación. Hace unos años al Palacio Nacional también se le dio una conservación, se invirtió no sé cuántos millones para pues, darle una restaurar el Palacio Nacional, pero también todos los monumentos. Podríamos decir que también una intencionalidad, ¿no? De no restaurar o de no proteger los monumentos pues, que aluden o se refieren a un hecho de la historia muy importante como es la revolución, ¿verdad? Dentro del cementerio general, por ejemplo, tenemos algo interesante, dos monumentos, que pues uno se le conserva, que es el mausoleo de Justo Rufino Barrios, es una cuestión impresionante, uno entra y algo magno, ¿no? Es un mausoleo muy grande, pues eso nos da a entender que es una persona muy importante, pero cuando uno va a ver el monumento de Miguel García de Granado, pues es totalmente diferente, ¿verdad? Y dentro del mismo del cementerio general es interesante porque es el primer cementerio, ¿verdad? Fue creado en 1870, o sea, muchos años después ya el traslado, ¿verdad? Ya empieza en 1830, 1870 empiezan ya las primeras familias adineradas a tener, pues, y uno entra ahí y ve unos mausoleos muy impresionantes, con bastante arte, ¿verdad? De nombres de aquella época, Sinibaldi, Herrera, y otros nombres de las familias poderosas económicamente, políticas y económicamente de aquella época, ¿verdad? Entonces uno puede ir viendo cómo en un mismo cementerio hay esa división, cómo se puede ver esos extractos sociales desde un mausoleo o desde un nicho, ¿verdad? Una cuestión que pues hay que ser muy observadores. Bueno, asimismo, coordinar, supervisar, desarrollar y evaluar programas orientados para ubicar, localizar, investigar, rescatar, proteger, registrar,
restaurar, conservar y valorizar bienes tangibles, muebles o inmuebles, bienes intangibles y naturales que integran el patrimonio cultural y natural de la nación, ¿verdad? Tenemos las expresiones culturales, ¿no? Los cerros, los centros ceremoniales, estos deben de catalogarse como áreas protegidas también. Los bailes, bailes de moros, las ruinas en el caso de Tikal. Aquí en la ciudad de Guatemala tenemos Caminar Cuyú, que es el centro arqueológico más cercano, ¿verdad? Y que pues con el pasar de los años el parque se redujo, ¿verdad? Lo que hoy conocemos está circulado, pero históricamente, si lo vemos de un punto de vista arqueológico, la ciudad de Caminar Cuyú, que es así el nombre posterior que le agregan, es una ciudad prehispánica, pero abarca lo que hoy sería zona 7, 11 y 12, ¿verdad? Es una ciudad muy amplia, ¿verdad? Llega a lo que hoy sería Miraflores, pasaría a la Roosevelt y llegaría hasta la Universidad de San Carlos. Todo eso abarcaba lo que hoy conocemos como Caminar Cuyú. Ministerio de Cultura y Deportes es el encargado de atender el régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, protege y conserva el patrimonio cultural tangible e intangible. Está el Archivo General de Centroamérica, Guatemala, que está aquí en la zona 1, ahí a la par, ¿verdad? En el Parque Central. Está ahí la Biblioteca Nacional y también está adentro, está el Archivo General. Es una dependencia del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala encargada de custodiar, conservar, proteger y archivar documentos referentes al gobierno, asuntos oficiales, comerciales y eclesiásticos. El Archivo General de Centroamérica. Y ahí también uno puede encontrar la hemeroteca y la Biblioteca Nacional. El archivo está de otro lado y enfrente está la biblioteca. Es el mismo edificio, solo que de un lado es la entrada para la biblioteca y la hemeroteca y por atrás está el archivo general, ¿verdad? Ahí se conservan todos los documentos importantes. Es un dato curioso. 48 cantones en Totonicapán son cantones, son aldeas, ¿no? Pero ahí tienen alguaciles y los 48 cantones resguardan ahí, en esa casa, resguardan los títulos de propiedad de todo el pueblo, ¿verdad? Es interesante y son documentos históricos, archivos. Algunos archivistas o algunos expertos, por ejemplo, a veces trabajan en estas aldeas o en estos pueblos para restaurar ciertos documentos, transcribirlos, ya que son documentos muy antiguos. Bueno, y la Biblioteca Nacional, lo que les decía, de Guatemala, Luis Cardosa y Aragón. Vean el frente, ¿verdad? Es una cuestión muy interesante porque, pues hasta hace unos años, hasta hace unos meses, mientras, hasta hace unos meses, pues se ha resguardado, ¿verdad? Yo creo que le pusieron una reja para resguardar esto porque eso es un mural de Efraín Recinos, pero uno pasaba ahí, la verdad, que era lamentable ver cómo el descuido del interior lo usaban de basura, hasta de sanitarios, ¿verdad? Una cuestión así bien, bien fea. Por pues, esa poco amor, digamos, podríamos decirlo, a lo que son las obras o los monumentos. Su mismo es coleccionar y preservar el patrimonio bibliográfico nacional en todas sus formas. Adentro está la hemeroteca, usted puede ir y pedir un periódico, por ejemplo, de 1820, Amigo de la Patria o el Constitucional, que eran los periódicos en aquella época que difundían ideas de independencia. Es importante mencionar que antes de los medios de comunicación como la prensa y la radio, que sabía en Guatemala siguen siendo muy fuertes las radios, el periódico era el arma poderosa, ¿verdad? Ahí era el medio de comunicar y de lanzar las ideas, por supuesto, a las personas o a la población que sabía leer y escribir, que para 1820, 1870 era una población muy reducida. Después de 1870, con la Revolución Liberal, pues se va a ampliar, digamos, este grupo de personas, pues por la política liberales de educación que va a impulsar el gobierno de José Rufino Vargas y de Miguel García Granados. Luego tenemos la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública, ¿verdad? Tiene varias direcciones, está la dirección de general de investigación, están el Instituto de Investigaciones, en el caso de la Escuela de Historia tiene su Instituto de Investigaciones Archivísticas, Históricas, Arqueológicas y Antropológicas, ¿verdad? Un instituto que se encarga de investigar, de documentar todas estas manifestaciones culturales. Conservar y difundir la labor artístico-cultural, planifica, organiza y coordina las actividades de las diversas agrupaciones artísticas de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y la misma universidad cuenta con una actividad, una manifestación que se ha considerado cultural, una manifestación cultural dentro de Guatemala, que es la huelga
Dolores, ¿verdad? Que es más de 100 años lleva esta huelga, que originalmente nace como una huelga de sátira, una huelga para, de una forma cómica, ¿verdad? Dar su queja, no era una cuestión de que el universitario y el pueblo de Guatemala pudiera de una forma graciosa o de comedia denunciar las acciones del gobierno, ¿verdad? Y pues ha sido característico de la universidad, bueno, ahorita por las pandemias, pues no se ha podido, 2020 y 2021, pues no ha existido esta huelga, pero sigue viva por un tiempo, se canceló, digamos, no salió la huelga durante el gobierno de Ubico, luego después de la revolución, pues retoman esta huelga, ha sido pues muy característica, muy alegre, ¿no? Pues ahí hay de todo un poco. Bueno, las organizaciones internacionales, está el patrimonio de la humanidad, el objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. ¿Verdad? Italia con 54 sitios, China cuenta con 53 sitios, España con 47, Alemania y Francia con 44, India con 37 sitios y México con 35. Tenemos la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial, OCTM. Los objetivos principales pretenden contribuir a la implementación de la conservación del patrimonio mundial, a favorecer la cooperación y el intercambio de información y peritaje en relación a la conservación y gestión del patrimonio y a desarrollar un sentido de solidaridad entre las ciudades miembros, ¿verdad? Estas organizaciones, por ejemplo, son las que logran clasificar, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Bueno, dicen, bueno, este monumento, pues es histórico, lleva tanto, bueno, vamos a catalogarlo, tiene varias, digamos que hay ciertos requisitos para llegar a ser patrimonio cultural de la humanidad, es una cuestión, ¿verdad? El mismo colegio de Don Bosco cuenta con un patrimonio, eso es algo que no cualquier colegio lo tiene, ¿verdad? Tenemos el Vía Crucis Vivientes, que es declarado patrimonio intangible de la nación, es cultural de la nación, patrimonio cultural intangible de la nación, quiere decir que es parte de la cultura ya guatemalteca, ya se clasificó dentro de la cultura guatemalteca el Vía Crucis. También creo que la elaboración de las alfombras está dentro de ese patrimonio, porque es algo cultural, algo vivo, algo que está. Entonces, lamentablemente, pues hemos participado 2 años, pero siéntase orgulloso de que su colegio cuenta con un patrimonio, ¿verdad? Y ahí en el gimnasio del Padre Santucci, ahí está la plaqueta, ¿verdad? Cuando usted regrese al colegio, le invito a que vaya a ver, ahí dice que fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. Un dato curioso. Bueno, ejemplos, tenemos nacionales, en Guatemala existen 3 patrimonios culturales de la humanidad, los cuales son Antigua Guatemala, declarada como tal en 1979, por eso Antigua Guatemala no puede modificarse, ¿verdad? Porque es un patrimonio, oiga, intangible, es patrimonio cultural de la humanidad, y también es una de las ciudades museo que cuenta el país y de Centroamérica, una de los sitios turísticos más importantes de Guatemala, ¿verdad? Una belleza, cuenta con más de 37 sitios religiosos, entre capillas, ermitas, bueno, fue la catedral hoy, lo que es la parroquia de San José, conventos, colegios, o sea, una belleza, y que algunos pues siguen todavía funcionando, la gente lo usa para bodas, para eventos importantes, otros pues están totalmente en ruinas, pero pues representan esa cuestión histórica, ¿verdad? Parte de la época colonial. Uno entra antigua y uno como que ahí el tiempo se detuvo, ¿verdad? Hasta las calles empedradas, alguien me dice, ¿por qué no la asfaltan? Al momento que asfalten o echen concreto en la antigua, deja de ser histórico, deja de ser ciudad museo y deja de ser también patrimonio cultural de la humanidad. Por eso es muy delicado, ahí no cualquiera viene y levanta y hace su caso, tiene que tener ciertos parámetros, ¿no? Requisitos. El 2 del Parque Nacional Tikal, en 1979, ¿verdad? Tikal, una belleza. Hay una ruta, ¿verdad? Que Quiriguá, uno llega a Quiriguá, a Copán y Tikal. Esa es la ruta que yo recomiendo que no se la pueden perder. El Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá, en 1981, ¿verdad? Y Copán, que no es de Guatemala, pero Copán también es esta ruta, que pues uno cuando llega ahí ve esa magnitud, esa una belleza, como estos pueblos es una herencia que tenemos nosotros y que nuestra sangre y llevamos esa cultura, llevamos ese pueblo, esa civilización y hemos sido orgullosos de ser parte, de ser herederos
de una de las grandes civilizaciones prehispánicas, una de las grandes civilizaciones que pues, contabilizaba el sol, los números, aplica el cero, la astronomía, la arquitectura, una belleza, y que hoy, muchachos, precisamente estamos en estos días, el 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿verdad? Cuando uno ve a los pueblos indígenas, nuestros pueblos, los pueblos mayas, chiqueles y los 25 que existen, uno ve sus idiomas, sus expresiones culturales, su vestimenta tradicional, indumentaria, uno dice, sigue vivo la cultura maya en Guatemala, ¿verdad? Eso es algo muy importante y que no podemos perder. Internacionales, patrimonios de la humanidad internacionales, está la isla Sagrada de Japón, Hampi en la India y la isla Galápagos, Ecuador, ¿verdad? Esos son, digamos, que son los patrimonios de la humanidad internacionales. Muy bien, entonces con eso concluimos. Nuestra tarea va a ser muy fácil, muy sencilla. Necesito que me hagan en una hoja doble oficio, ¿sí? Un dibujo, un patrimonio, en especial de Guatemala, por favor. Usted no vamos a agarrar de otros países, de Guatemala. Usted debe buscar un patrimonio cultural de Guatemala y lo hace en su dibujo y me manda la fotografía. Solamente, ¿verdad? Eso es parte de nuestra guía número 1. Que tengan buen día a todos. Saludos.